Nuevo hombre en Cristo. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy con nuestro hermano Carlos. Así como cada lunes, feliz de compartir con nuestra audiencia que está allá en su casa, también que nos sigue por YouTube, y también para felicitar, aunque ya un día después, ¿verdad?, del Día de las Madres, a todas esas madres que nos escuchan. Salutaciones para ustedes. Ok, claro que sí, nos unimos a esas felicitaciones para todas las madres en el día de ayer, que muchas, hubieron actividades y demás. Así es. Muchas personas estuvieron haciendo algún tipo de agasajo, alguna de esas madres sobresalientes, y también a todas las madres. Todas las madres. Sí, solamente con el hecho de haberte creado es suficiente. Ser el medio, ser el medio para que Dios te trajera a este mundo. Así es. Es un gran privilegio. Ciertamente, sí. Ciertamente. Así que ustedes saben, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia se encuentra ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y nosotros tenemos culto de exaltación al Señor los días domingo a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica, y luego ya los días martes con verdades bíblicas. Para este martes tenemos conferencia, conferencia de negocios, así que ustedes saben. Para este jueves, también los días jueves, culto a partir de las 7 de la noche, y los días sábados los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. Así que ya ustedes saben, si usted no está sintonizando en algún punto del mundo, a partir de cualquier lugar del mundo, nosotros nos encontramos en la República Dominicana, específicamente al este, en la ciudad de La Romana, y que también está este programa. Usted puede sintonizarnos por Ismavisión, el 54, a través de la cablera de Aster, y para 74 Blue Telecom para la zona de Punta Cana y Bávaro. Usted puede hacerlo también los días sábados, estamos por Ismavisión. Así que usted sabe, nosotros tenemos diferentes vías, y también a través de nuestro programa o nuestro canal de YouTube, Un Mundo Cristiano IDP. Usted puede sintonizarnos, puede, agregarse, ser parte de nuestros seguidores. De nuestros seguidores, y también suscribirse a nuestro canal. Y como dicen los youtubers, dale a la campanita. Ajá. Así es. Así que ya ustedes saben, señores. Y nada, Carlos, ya prácticamente nosotros entrando a la recta final del tema que estuvimos tratando durante todo este mes nuevo, nacimiento, y nosotros durante todo este mes hablamos de eso, pero ya para el próximo mes de junio estaríamos hablando el propósito de ser hecho hijo de Dios. Ese es el tema, basada, texto sede, Romanos 8:29, y que es el propósito general, ¿verdad? Pero ese es el tema que estaremos hablando durante el mes de junio, el propósito de ser hechos hijos de Dios, Carlos. Entonces estaremos ya prácticamente hablando de lo que tiene que ver con lo que es la vida cristiana práctica en el día a día, Carlos. ¿Qué espera Dios de nosotros luego de que ya somos transformados? Ciertamente. Entonces ahí vamos a estar hablando. Y nada, Carlos, inmediatamente estos minutos que nos restan, vamos a hablar, ¿qué te parece?, del nuevo hombre en Cristo. Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la creación humana. Nos referimos al ser humano. Ese ser humano que con situación que se da en Génesis 3, es dañado, esa imagen de Dios es afectada, dañada, no es, vamos a decir, no desaparece, porque lo de Dios es eterno, no puede desaparecer, pero sí es afectada y dañada por vía del pecado, esa disposición. El pecado es una disposición del corazón del hombre que lo lleva a continuamente el mal. Entonces, en ese sentido, esa disposición del hombre es cambiada o transformada por medio de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo usa, y ese asiento de la personalidad humana, del ser humano, lo que llama la palabra del Señor, el corazón, es, ¿verdad?, transformado, es cambiado.
afectado y ahora esa disposición es cambiada. Ahora el ser humano tiene un equilibrio. Quiere agradar al Señor. Tiene un equilibrio. Pero también tiene una naturaleza pecadora que obedece a impulsos, que, ¿verdad? Que se mantiene. Que se mantiene en una lucha constante y ahí donde entonces... Es como ese utensilio que usaban para pesar las monedas, ¿te acuerdas? Como la balanza. La balanza. Entonces, actualmente cuando pecó, ¿verdad? La balanza estaba totalmente inclinada al pecado. Al pecado. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, dependiendo a cómo vayas moldeando tu vida, esa balanza, por lo menos llevas el equilibrio, y aún sigue la carne tratando de... Pero ya puedes, dependiendo de cómo vas consumiendo, y eso se le llama la santidad, entonces tu balanza puede ser más, ir subiendo el pecado y bajando la naturaleza de Dios. Eso, exactamente. O sea que esa disposición dominante del creyente ahora no es el pecado, que era mi amo anteriormente, que yo degustaba de eso y que era lo único que te quedaba. Y era la única opción que tenía. Ahora mi disposición dominante ya cambia, que a través de lo que es la santidad y la justicia. Ahí ahora ya... Que va a ir sacando y contrarrestando toda esa carne que va a ir quitando esos hábitos que anteriormente tenía, que ya hoy ya no puede seguir haciendo. Exactamente, que aunque tengo deseos todavía, hay remanentes de esos deseos, porque todavía tengo tentación a ser seducido. Que eres humano. Pero tengo la posibilidad, por medio de independencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En dependencia de él, puedo decir no, resistir, puedo rechazar y puedo andar en el Espíritu, como establece el libro de Gálatas, la misma palabra del Señor. Esa es la idea, ¿verdad? Con relación a lo que estamos en el día de hoy hablando, y por eso que inicia ese nuevo hombre, ese nuevo comienzo, que inicia el libro de Mateo con la genealogía. Genealogía, inicio. Hay un nuevo hombre. Ese nuevo hombre viene a partir de Cristo, que muere en la cruz del Calvario, y por medio de esa, vamos a decir, muerte, ya yo tengo posibilidad de poder ser llamado hijo de Dios por medio de creer en Jesús. Pero entonces pasamos ya a otro plano. Sí, ya eres transformado hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esa transformación? Cuando un niño nace de nuevo, tiene unos aspectos que por eso le dicen, eso no parece un niño, parece un hombre, porque el niño tiene un comportamiento. Tiene una nueva forma, una nueva naturaleza que debe de iniciar. Y esa naturaleza siempre se identifica con la inocencia. La inocencia. Que inicia, que aunque sí es real, se entiende que en la naturaleza del ser humano, aunque nace y está chiquitico, es un pecador, pero no el mismo pecado que un grande, porque ya no tiene esa malicia desarrollada. Entonces así mismo pasa con el cristiano. Cuando llega una nueva naturaleza, ya los actos que vas a hacer de ahora en adelante deben ser totalmente diferentes. Totalmente diferente, ya hay un temor, ya hay quiere agradar al Señor, hay otra intención. Obviamente hay, como tú decías, y pones vamos a decir, al niño como ejemplo, y muy bueno. Por cierto, ese niño posiblemente en algún momento dado va a cometer actos que no corresponde a lo correcto. A lo correcto. Entonces ahí donde pero está sigue siendo niño. Pero es niño. Sí, pero no tiene la naturaleza del hombre viejo. Exactamente. Del viejo hombre. Exactamente. Que mira, hasta combina, porque un viejo hombre y un niño nuevo. Ciertamente. Entonces ahí donde vamos, ese nuevo hombre en Cristo. Ese nuevo hombre ya después que ha venido, estamos hablando de hombre, ¿verdad? Pero el primero fue niño. Pero entonces aquí el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, está dando alguna, ¿verdad? Vamos a leer, ¿qué te parece? El 17, ¿verdad? Dice así. Sí, del 17 al 24, y luego comentamos. Así. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de incidencias o maldades. Así es. Así es.
O sea, llamando la atención, Pablo. Fíjate que inmediatamente, Carlos, vamos a nosotros ya entramos a lo que es, introducimos el planteamiento. Él hace un planteamiento de un problema que hay en ese hombre, qué pasa con ese hombre, qué es lo que acontece con él. ¿Por qué ese hombre actúa como actúa? Ese hombre que no conoce al Señor. Y nosotros vamos, ejemplo, a la primer aspecto, vamos a decir, característica del hombre que no conoce al Señor. ¿Cuál es esa característica? La primera característica del hombre que no conoce al Señor es que tiene una mente envanecida. Así es. Carlos, una mente envanecida, y el hecho de tener una mente envanecida, eso lo hace actuar como actúa. ¿Entiende? Entonces, por eso... Primero, su mente no está acorde con las cosas espirituales, no entiende, no comprende. No. Y eso por ende. Entonces, y la segunda podría ser que vive entonces, como dice Pablo, basado en sus propias ideas. Exacto. Al no tener una mentalidad cristiana o vamos a decir espiritual, vive basado en ideas propias. Exacto. Y esas ideas propias son basadas en lo que a mí me conviene. Así pero es. en mi propia idea, en mi propio pensamiento. Claro que sí, Carlos. Eso es lo que hace que el hombre, comience a querer entender que él va por el camino correcto, y comience inclusive a negar inclusive la existencia de Dios y un sinnúmero de cosas que suelen suceder con este hombre porque su mente está envanecida. Y fíjate que ahí él hace un señalamiento. Tú leíste Nueva Traducción, pero en ejemplo Reina Valera, para que tú sabes que otros que no, quizás, ¿dónde leyó? Sí, nosotros tratamos de, ¿verdad? Y dice de la manera siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, esa es la característica del no creyente, que anda en la vanidad de su mente. Hay una, vamos a decir, tabla de valores que lo rige, ya no es igual que la tabla de valores que nos rige a nosotros. Con esto no estamos diciendo que los valores que rigen al cristiano es un nivel más alto que el no creyente. Que estamos hablando en cuanto a lo que es ya algo más profundo que una conducta, es algo que ya va... incluso lo que motiva la conducta, porque pudiera también que los dos actuemos exactamente igual, pero no lo hagamos por la misma motivación. Y ahí también radica la vida del creyente. La vida del creyente, porque ya lo que me motiva a hablar o hacer lo que hago es la gloria de Dios, es cumplir la voluntad de Dios, como el mismo Jesús hablaba, y en muchas ocasiones decía que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Debe de ser vamos a decir, el razonamiento de todo creyente, no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, porque soy hijo de Dios. Y mírate lo fácil que poner eso en práctica ahora con la nueva ideología que están surgiendo. Si ves como la sociedad dice, le preguntas a una chica embarazada que si es bueno el aborto. Salió embarazada por cualquier situación de descuido que se dan por la vida de desenfreno que lleva la juventud. Si le preguntas a una persona, dos personas le dicen, mira, ¿por qué ella entiende que basado en sus ideas y basado en sus derechos debe librarse de esa criatura? Porque piensa basado en lo que a mí me conviene. Así es. Pero mientras entonces le preguntas a otra persona que ya ha sido transformada, una persona ya creyente que entiende, inmediatamente te va a decir que no porque incluso la Biblia lo diga, es que cuando lo razona, entiende que está haciendo daño y que aunque yo salga afectado, aunque ya yo no pueda ir a una escuela, aunque ya eso tenga yo que durar 9 meses con una barriga, ya no depende de lo que a mí me interesa, sino de lo que es correcto. Entonces ahí es la diferencia entre el nuevo nacimiento y la persona que, como dice Pablo, los otros gentiles, aquellos que no han sido transformados. Exactamente, que se refiere al no creyente, a la persona que no ha conocido al Señor, que él entiende que, ¿verdad?, como hoy día se ha querido legislar desde vamos a decir, una plataforma neutral, cuando no es posible, legislar de una, vamos a decir, plataforma neutral en cuanto a la moral. No hay forma... Que otros tomen las decisiones, pero ¿cómo tomarían decisiones si van en contra de la sociedad? Ciertamente. Entonces, fíjate que hablamos del planteamiento, de lo que plantea el problema, la razón por la cual el no creyente razona y actúa de esa manera, y vemos aquí la causa que vemos acá, ejemplo, el versículo 18, teniendo
esa es la causa por la cual, ¿verdad? Su mente entenebrecida, o sea, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, algo de manera intencional, y te lo dice el mismo libro de Romanos 1:20, cuando dice que no, o sea, ellos mismos decidieron no creer la verdad que Dios le hablaba, sino la mentira que la criatura en sí le planteó. O sea que, Carlos, estamos mirando, ese hombre ha quedado con una mente oscurecida, entenebrecida, y eso hace que actúe de la manera que actúa. Así es. Y por eso es que vemos personas hoy día decirte, ya no hay mujeres embarazadas, sino son gente embarazada. Ese tipo de planteamientos que te hacen y cosas como que hoy día el nivel de asombro, tú dices, pero ¿y hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a ir? Y a veces incluso la moral. Le decía yo a un joven, incluso de una educación cristiana que me asombró, que le decía, ¿cómo estás defendiendo a una persona que lo que promueve son falta de valores, que promueve una actitud arrogante, y que tú digas que eso está bien porque eso le trae, que eso le funciona? Esa fue la palabra. O sea, que él me dice, no, lo que pasa es que eso le funciona. Okay. Eso le genera, es decir, que no importa lo malo que hagas, si funciona, si personas lo consumen, si ganas, eso certifica que está bien. Ok, él ha sido obviamente afectado por lo que es la filosofía del pragmatismo, que no importa si está bien o mal, o la opinión que tiene Dios de eso, si funciona. Sí. Si encuentro un grupo que dice que está bien, que me apoya, eso certifica que está bien lo que estoy haciendo. Exactamente. Y ahí es donde está el problema que hemos estado mirando, y por eso la sociedad, los cimientos de la sociedad es la moral, y por eso que estamos mirando todo lo que estamos viendo. Así es, entonces, ese es el, vamos a decir, entonces el apóstol Pablo aquí está hablándole a los hermanos de la verdad de Éfeso, de lo que, óigame, una ciudad privilegiada, pero vemos lo que estaba aconteciendo allí, de que muchos de ellos todavía no se habían, vamos a decir, desligado de completamente esa vida pasada, sino que continuaban cometiendo hechos que no era a la altura de lo del llamado que Dios le había hecho por medio de su evangelio. Fíjate el versículo 19, ya entonces la consecuencia de esa vida, o vamos a decir de tener esa mente tal cual, dice que los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate ahí, Ávila, ya eso es la consecuencia, y eso es lo que hemos visto hoy día con relación. Y a veces hoy día, Carlos Ávila, es sorprendente cómo muchos de la iglesia, nuestros hermanos, quieren parecer tal como son las personas al mundo. Y si ves acá lo que dice, después perdieron toda sensibilidad, y me hacía pensar ahora que hablaba, sensibilidad. Se encallecieron. Tú sabes que cuando la mano se pone callosa, dura, ya no tú puedes agarrar cualquier cosa y ya tú piensas que todo está bien. Exacto. Que eso no está caliente. Incluso puedes agarrar cosas calientes y fácilmente no sientes la temperatura real. Exacto. O cuando anda descalzo, se pone el pie, desarrolla esa callosidad, que tú ves gente corriendo por rabilla, que tú dices, pero ¿y cómo lo hace? Bueno, porque el pie. Entonces, ¿qué pierdes? La posibilidad de entender cuáles son las cosas que te convienen. Así es. La sensibilidad, eso fue lo que perdí. Entonces, cuando pierdes esa sensibilidad de detectar lo que es malo, lo que no te conviene, comienzas a hacer cosas y ni te das cuenta que ya estás en un camino completamente equivocado. Así es. Que a veces pensamos que decidimos, sí, voy a pecar. No. Se inicia así con pequeños pasos, vas perdiendo la sensibilidad, y cuando ya estás allá, ni siquiera te das cuenta lo hundido que estás, porque ya ni sientes. Así es. Pero entonces nosotros, ya que como Pablo dice ahí a partir del versículo 20,
que ya debemos abordar para abarcar el nuevo hombre, y es que debemos nosotros vestirnos de ese nuevo hombre, que es según que la santidad, la verdad, la santidad y la justicia. Ese es la disposición dominante que debe regir a ese nuevo creyente, a ese nuevo hombre, a esa nueva persona, ¿verdad? La verdad debe de tener la por arriba de justicia, todas las cosas. Exactamente, la justicia, la santidad, y eso es lo que va a hacer que yo sea diferente de donde quiera que yo el resto, esté. que no es una cuestión de apariencias de fuera, sino una cuestión de mi condición de ser humano, lo que yo quiero hacer y lo que siento hacer, basado en lo del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:9-12, por lo cual también nosotros, desde aquel día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí viene el 10 que es importante. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, que es parte, nos toca la próxima semana, pero es parte llevando fruto de toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Eso es una de las cosas principales que nace en el nuevo creyente. El niño necesita comer, necesita alimento. Y si no tienes ese deseo de crecer, de adquirir ese alimento que da la palabra de Dios, entonces quiere dejar dicho que tienes una situación complicada. Hay un problema. Hay una situación. Lo natural del joven, de Camila, de Vladimir, es crecer. Sí. Pero si tú le das el alimento correcto, pero si le das un querer alimento y el deseo del hambre que da, es decir, que va a necesitar ese alimento. Si no, entonces va a enfermar. Va a enfermar. Entonces ahí donde está, Carlos, nuestros púlpitos deben de servir un alimento que pueda producir en el creyente ese deseo, ese cambio, esa transformación, ese equipamiento para nosotros los hombres para ser mejores hombres, para las mujeres ser mejores mujeres, pero es a través del púlpito que debe de salir la predicación, eso, de la palabra de la palabra del Señor. Sí, por eso personificamos el púlpito. Y de ahí es donde va a comenzar, y esa capacidad ya de yo ver las cosas totalmente diferentes, con una visión totalmente diferente, que esos lentes que yo pueda ver al mundo y lo que me rodea sea a través de los lentes de la palabra del Señor, van a hacer un gran impacto a donde quiera que yo me encuentre. Yo recuerdo que Pablo decía una vez que llegó, ¿verdad? Y un versículo muy importante que él decía, yo vine aquí a hablar de cosas ya más para gente más madura, pero voy a tener que ir para atrás. Ciertamente. Es decir, que sí puede haber personas transformadas, personas que son nuevas criaturas en Cristo, pero que no están recibiendo el alimento adecuado para ir creciendo de manera correcta. Ciertamente, y ahí tú estás citando ahí en los primeros versículos, en los primeros capítulos de Primera de Corintios, cuando él le dice, mira, yo quería hablar a ustedes como espirituales, pero no puedo he hablado como a carnales. Y era creyentes, porque ya estamos hablando de creyentes, que es importante que el que nos escucha, esto es para creyentes. Sí, porque Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, y es una iglesia. Personas transformadas. A todas las iglesias de Asia, era la carta, obviamente, y personas que estaban, ¿verdad? Pero que obviamente continuaban en cierto tipo de, vamos a decir, de hábitos, que necesitaban que esos hábitos pudieran ser eliminados de su práctica cotidiana. Para poder crecer. Para poder ir creciendo. Y eso es lo que nosotros estamos llamando la atención del creyente, del nuevo creyente en Cristo. La única forma que nosotros tenemos de crecer es a través primariamente de lo que es la alimentación adecuada de la palabra del Señor. Luego esa alimentación adecuada, entonces yo voy a comenzar a crecer. Obviamente hay otros medios de gracia dispuestos por el Señor, como la misma Biblia lo establece, el congregarme, ¿verdad? Eso me ayuda. ¿Cómo te ayuda? Sí, porque esa relación interpersonal hace que yo vea que hay situaciones que el señorío de Cristo en algunas áreas de mi vida y nos ayudamos. Y nos ayudamos. Científicamente está comprobado que la inteligencia es colectiva. Es ciertamente. Debe de haber otras personas para que tú puedas desarrollar habilidades. Si no funciona. Así mismo pasa en la iglesia. ¿Cómo puedo yo acercarme tanto a Dios y aprender tanto a Dios si no hay otra persona que también puede servirme en la parte que yo no entiendo de soporte? Como yo también a ella,
puedo ayudarla a crecer. Así es, esa es la idea de vivir en comunidad, ese pueblo. Y ya para el próximo, la próxima semana que estaremos hablando del propósito de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito? Sigue el propósito de nosotros representar esa gloria, manifestar la gloria de Dios. Debe de seguir así a donde quiera que yo me encuentre, haga lo que haga, debo de hacerlo para la gloria de Dios. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así es. Así es. O sea que, señores, ya no tenemos más tiempo, ya terminamos con vamos a decir, esta parte acá, este tema, y comenzamos la semana próxima, aún no, en esta misma semana inician las mujeres, ¿sí? Las mujeres inician con este tema. Dios bendiga, Dios le guarde.